Bueno, y vamos a hablar sobre, vamos a adentrar un poquito sobre la replicación del ADN. Habíamos hablado de esto ya en clases pasadas, donde justamente habíamos hablado de esto en el ciclo celular, la mitosis y el nacimiento. Sin embargo, no habíamos explicado con profundidad lo que ocurría, al menos ¿verdad? En las fases, ¿verdad? Ya sea en la fase S, la fase G1, fase G2, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, hoy vamos a hablar justamente de las bases químicas de la herencia. ¿Para qué? Para que en la próxima clase, cuando ya entremos en la parte de herencia, ¿sí? Vamos a hablar bien mejor. Esto es el hincapié justamente. Esto es el inicio, ¿sí? El inicio ya de la parte genética. Y bueno, y como también se lo conoce a esta parte, se lo conoce también como dogmas ¿verdad? De la biología. Se lo conoce como dogmas de la biología. ¿Por qué? Porque es una parte importante, es un suceso importante. Habíamos dicho nosotros que la fase S era la fase más importante porque ocurría, ¿qué ocurría? La duplicación o replicación del ADN. ¿Está? Eso es para poner en un contexto, ¿verdad? Vamos a hablar justamente de eso. Bueno, ¿qué son las bases químicas de la herencia? ¿Qué estudia? Estudia justamente los fundamentos bioquímicos del material humano. Si hablamos de material genético, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Ah? ADN y entonces, nosotros vamos a estudiar justamente la parte bioquímica del ADN y ARN. Bueno, sabemos que el ADN es una molécula, ¿verdad? Bien. Donde tenía, ¿qué tenía? Tenía dos, ¿qué son estos? Dos cadenas, ¿sí? Dos cadenas. ¿Que cómo eran estas cadenas? ¿Eran paralelas o eran antiparalelas? Antiparalelas, ¿sí? Que estaban unidas a través de qué? ¿Cómo se llamaban estos enlaces? Enlaces, puentes de hidrógeno. Vamos a hacer también de paso un pequeño repaso de ADN. Entonces, el ADN, que es una molécula, está unido a ambas cadenas, ambas hélices están unidos a través de puentes de hidrógeno. ¿Sí? Estos puentes de hidrógeno se unían ¿cómo? ¿A través de qué? ¿Con quiénes? ¿Con qué se unían estos puentes de hidrógeno acá? En los extremos de cada hélice, habíamos dicho. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaban estos que estaban acá? Unidos a ella. ¿Cómo se llamaban? Vamos a decir acá juntitos, vamos a hacer un zoom. ¿Cómo se llamaba eso? Esto se llamaba enlace puente de hidrógeno. Enlace puente de hidrógeno. ¿Qué unían los enlaces puentes de hidrógeno? Unían ¿qué? Bases nitrogenadas. ¿Sí? Bases
nitrogenadas. ¿Y qué eran las bases nitrogenadas? Adenina, guanina, citosina, ¿verdad? Timina, iducina, ¿verdad? ¿Sí? Esas eran las bases nitrogenadas. Bueno, en sí, nosotros vamos a centrarnos en un tema en específico, ¿verdad? ¿Qué ocurría? Habíamos dicho en justamente antes del inicio del ciclo celular. Antes del inicio del ciclo celular, o del ciclo mitótico, en este caso. La profase, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿y dónde ocurría esa serie de sucesos? ¿Dónde ocurría esa serie de sucesos donde estaban las cuatro fases? La fase S, la fase P1, la fase P2, ¿dónde? ¿Puedes decir la localización ya? Sí, ¿dónde? Porque se acuerdan que nosotros hablamos de esto y luego recién hablamos de los ciclos del ciclo. Que en realidad esto es un ciclo normal también, que estos ciclos ocurren. ¿Tienen anotado ahí? No sé qué tienen anotado ahí. Bueno, en sí, lo que nosotros vamos a analizar es justamente que acá este ADN, por lo que podemos llamar esta molécula de ADN madre, se va a, ¿qué va a pasar con él? Se va a dividir. ¿Sí? Se va a dividir. ¿Sí? En dos. En dos ADN hijas, ¿verdad? Que son idénticas entre sí. ¿Está? ¿Bien? Bueno, a esto, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama esa serie? A este proceso, ¿ah?, de división o de, vamos a decirlo, de duplicación. ¿Cómo se llama esto? Replicación del ADN. Replicación del ADN. Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso. Todo esto sabemos nosotros que todo el material genético en toda célula eucariota, ¿dónde se encuentra? Todo material genético, ¿dónde se encuentra? En el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? La verdad. Ahora, eso ocurría solamente en células eucariotas. Sabemos que las células eucariotas, o sea, las bacterias y las amebas, no tienen núcleo, ¿verdad? Entonces el ADN se encuentra disperso ¿en dónde? En el citoplasma, ¿verdad? ¿Sí? Porque no tiene núcleo, ¿verdad? Si no tiene núcleo, significa de que no tiene la membrana nuclear. ¿Cómo se le llamaba la membrana nuclear? Si se me acuerdan. La membrana del núcleo. ¿Cómo se le llamaba la membrana nuclear? Bien. ¿Se acuerdan todavía? Bueno. La carioteca, ¿verdad? Y saben que la membrana nuclear, o sea, la carioteca, consta de que ¿qué tiene la carioteca acá? ¿Qué tenía? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué tenía esto? Tenía poros, ¿verdad? Sí, eran porosos, ¿verdad?
Sí, esos pequeños espacios que tienen. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Anulis. Bueno, entonces, ¿cómo se llama entonces a esta membrana? ¿Cómo se llama esta membrana nuclear? Se llama carioteca. Bueno, ¿qué ocurría? Ocurría que el material genético ahora está dentro del núcleo. ¿Sí? Ahora, esto, a su vez, bueno, esto en realidad, esta es lo de la división tiene que estar adentro, ¿verdad? Porque todo ocurre en el núcleo, ¿verdad? Después se empieza a dispersar, ¿verdad? Por el medio. En realidad tiene que ser ahí. Ahí. Ahora, ¿qué pasa? Que una vez que esto se replicara, que el ADN se duplicara, iba a pasar o iba a necesitar primero de una enzima, ¿verdad? De una enzima para que esto salga del núcleo, salga justamente del núcleo y se vaya a un lugar, a un espacio gordito, a un espacio ahí, ¿eh? ¿Cómo se llamaba ese espacio? ¿Cómo se llamaba esa organela? En donde iba el ADN a parar. ¿Cómo se llamaba ya? Esto ya, afuera ya, ¿sí? Allá, acá esto es el citoplasma, ¿verdad? Que estaba acá. No se ve así de esta manera. ¿Cómo se llamaba esta organela? Así de esta manera. ¿Cómo se llamaba? ¿Ah? Ribosoma. 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 No voy a dudar. Ribosoma, ¿verdad? Bueno, pero antes que eso, tuvo que pasar por un proceso, ¿verdad? El ADN tuvo que pasar, necesitó de una proteína, de una enzima, ¿verdad? Por aquí la enzima mayormente son productos de proteínas, ¿verdad? ¿Sí? Necesitó de una enzima, eso habíamos dado en la clase de enzimas. ¿Cómo se llamaba esa enzima que hacía? Voy a dibujar un poquitito más chico y va a ser de mi carioteca para que pueda verse. Necesitó una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Rojo. Recuerden que la enzima para nosotros era como pan, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cómo se llamaba esa enzima? ¿Cómo se llamaba esa enzima? Esa enzima se llamaba, voy a poner rojo otra vez. A ver, voy a identificar. Esta enzima se llamaba ARN polimerasa. Polimerasa. ARN polimerasa. Entonces te preguntaba, ¿qué es ARN polimerasa, profe? La ARN polimerasa es una enzima encargada de qué? Una enzima encargada de agarrar, ¿sí?, la información que tiene el ADN. ¿Cómo se llama justamente ese proceso de agarrar? De agarrar el código genético. No. Tiene una palabra específica en biología, el de agarrar, y bueno, ves que está el ADN ahí, y vos, ¿no? Voy a copiar. Ahí,
Entonces esta enzima, ¿qué es lo que hace esta enzima? A través de esta enzima, transcribe, ¿sí? Transcribe la información genética del ADN. Entonces, a este proceso, voy a poner acá también, es justamente la transcripción. Y la transcripción del ADN. ¿Está? Bueno, y esto una vez, esto ya sale, ¿sí? Sale esto de verdad del núcleo a través de qué? A través del, a ver si lo pongo así de otra manera, así que ya que esto es, no, es un científico. ¿Qué eso es? ¿Ah? ¿Ah? Sí, ¿y cuál era la molécula que tenía una sola cadena? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál era ese ácido también? Ácido nucleico también, que tenía solamente una cadena. Sabemos que el ADN tiene dos cadenas, ¿verdad? Dos hélices. ¿Cuál es el ácido nucleico que tiene una sola cadena? ¿Ah? ARN. Sí. El ácido nucleico, ¿verdad? Bueno, entonces este es el ARN. ¿Sí? ARN. Y bueno, ¿y cómo se llama este ARN? Este ARN se llama ARN mensajero. ¿Sí? ARN mensajero. ¿Está? Entonces, ¿qué hace el ARN mensajero? El ARN mensajero, ¿verdad? A través del ARN polimerasa, lo que hace es recibe, ¿verdad? La información, ¿sí? La información, el código genético que tiene el ADN ya cuando se replica. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto sale, ¿verdad? Por los poros nucleares, sale, ¿verdad? Por el espacio de la carioteca y va a dónde? ¿Dónde va a parar? Va a parar por el ribosoma. ¿Está? Va a parar por el ribosoma, ¿sí? Directo se va a esa organela que es la ribosoma. ¿Está? Y bueno, ¿y quién le recibe ahí? ¿Quién le recibe ahí? En el ribosoma. Acuérdate que en el ribosoma hay también un tipo de ARN. ¿Cómo se llamaba ese ARN? ¿Ah? Que está dentro del ribosoma. Sí. ARN ribosomal, ribosómico, como le quieran llamar, ¿verdad? ¿Está? Entonces, acá, del ribosoma, lo que le espera es el ARN ribosomal, así por sus siglas, ARN-R, chiquita, ¿sí? Que hace referencia al ribosomal, ¿sí? ¿Está? Bueno, ya que estamos haciendo un pequeño resumen de lo que habíamos dado alguna vez, ¿sí? Todavía no estamos dando en sí en esta fase, porque esto es lo que nosotros vamos a hablar en esta fase, ¿sí? No, el ARN polimerasa sí es en sí. El ARN ribosomal es un tipo de ARN, así como el ARN mensajero. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa? El ARN mensajero, ¿verdad? Entra por el ribosoma. ¿Sí? Entra dentro ahí en un espacio entre los ribosomas. ¿Sí? Que era el ARN mensajero. ARN es que normalmente se le conoce, ¿verdad? Que hace referencia a mensajero. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de las siglas? Después estaba el de transcripción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El ARNT, ARNM, ARNR, ¿verdad? ¿Sí? Y hay tres tipos de ARN. En realidad hay varios, pero nosotros los vamos a analizar. Bueno, ¿cuál es la cuestión? Una vez que pasa el ARN mensajero, se encuentra
en el ribosoma con el ARN ribosomal. ¿Sí? ¿Qué pasa con el ARN ribosomal? El ARN ribosomal llama a otro tipo de ARN. Como de ARN, ¿sí? ¿Cómo se llama ese ARN? Voy a dibujar que aparece así en un libro, ¿verdad? Dibujar así en un libro, ¿eh? Y acá. Llama al ARN de transferencia. Llama el ARN ribosomal, llama al ARN de transferencia. Vamos a poner la transferencia. ¿Para qué? ¿Para qué llama? El ARN de transferencia, ¿qué es lo que hace? Trae, fíjate acá hay un puntito acá. ¿Qué es lo que es el puntito A, profe? ¿Qué es lo que es el puntito A? Ese puntito, ¿qué es lo que es, profe? Ese puntito es un aminoácido. Ponerlo acá para que vos sepas si va. El puntito es un aminoácido. ¿Sí? ¿Qué pasa? El ARN de transferencia se junta con el ARN mensajero que vino del núcleo, ¿sí? Y se une con el ARN ribosomal. ¿Y qué forma esto? ¿Qué forma estos tres? ¿Sí? ¿Qué forma estos tres? ¿Mm? ¿Qué sale como producto final de estos tres? Sale como producto final. ¿Qué salía como producto final? A ver, si yo te pregunto, ¿cuál era la finalidad? ¿Cuál era la finalidad del ADN? ¿Qué al final creaba el ADN? Proteína. O sea que esto es una cadena de ¿qué? Una cadena de. No, una cadena y una cadena de aminoácidos es una proteína. ¿Está? ¿Sí? ¿Y cómo estaban unidos los aminoácidos? ¿No? A través de enlaces peptídicos. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban estos? Estos eran los enlaces peptídicos. ¿Está? Y estos eran los aminoácidos. Entonces, en realidad, esto lo que está generando es una cadena de aminoácidos, o sea, una proteína. ¿Sí? ¿Está? ¿Cómo se le llamaba a todo este proceso, ya sea de replicación? Voy a ponerte acá. A todo este proceso de replicación, de transcripción y veis, dijimos, ¿verdad?, que el ARN de transferencia venía, se unía con el ARN mensajero, recibía, ¿verdad?, a través del ARN mensajero recibía la información, así como también el ARN ribosomal recibía la información del ARN mensajero, ¿verdad? Ambos recibían la misma información genética que venía del núcleo. Ahora, ¿qué pasaba? El ARN de transferencia, a través de este aminoácido, el resto de sí, ¿qué hacía? ¿Qué hacía esta modelo? Lo que hacía era traducir la información. ¿Sí? Acuérdate que lo que viene del núcleo, esto viene a través de qué? ¿Cómo se llama esto que están acá? Se llama códigos genéticos. Toda esta información viene a través del código. Entonces, ¿qué pasa? El ARN, ya sea de transferencia junto con el ribosomal, se encarga de qué? De traducir la información que trae el ARN mensajero. Entonces, ese proceso
A ese proceso, ¿cómo se lo llama? Se lo llama proceso de traducción. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya los tres procesos que ocurren, ¿verdad? ¿Cómo se llama todo esto? ¿Qué es lo que genera al final todo este proceso, dijimos? ¿Ah? Proteína, ¿verdad? O sea que al fin y al cabo todo este proceso es para generar ¿qué? La síntesis de proteínas. ¿Está? Todo este proceso es para generar la síntesis de proteínas. ¿Bien? Bueno, entonces ya sea la replicación, la transcripción y la traducción son justamente procesos que generan la síntesis de proteínas. Bueno, y a todo este proceso, a todo esto, lo que se lo conoce como dogma de la biología. ¿Y cuáles son los dogmas de la biología? Justamente que el ADN, ¿qué ocurre con el ADN? Se transcriba, ¿sí?, a ARN, ¿sí?, y que el ARN luego pase, ¿verdad?, por el ribosoma para que traduzca todo el código genético, toda la información genética, y eso lo convierta después en proteína, ¿verdad? Entonces, el dogma de la biología está compuesto por ADN, ARN y proteínas. ¿Sí? Muy bien. Miren que esto es como un repaso. Acá todavía no estamos en esto, todavía no hablamos de todo un repaso general de lo que habíamos dado alguna vez en la parte de ácido nucleico. Ok, ahora sí vamos a hablar de la replicación del ADN. Vamos a hablar de la replicación del ADN. Dijimos que ¿dónde ocurre la replicación del ADN? 5 cosas estoy preguntando. ¿Dónde ocurre? Sí, pero bueno, no era esa la pregunta. En realidad la pregunta es ¿en qué fase ocurre? La replicación. Sí, la replicación. Ocurre, ¿verdad?, en la etapa S, pero en la fase S, ¿sí?, del ciclo celular. ¿Sí? Ocurre en la etapa o fase, ¿verdad?, del ciclo celular. Cuando ocurre la replicación, la fase S del ciclo celular. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a dibujar un ADN. Con ADN. ADN. Que tiene puente de otro ADN. Bueno. ¿Qué
¿qué pasa? Habíamos dicho que en la replicación lo que ocurre es que esta célula, ¿verdad?, se duplica. ¿Sí? Habíamos dicho esto. Ok. ¿Qué también sabemos del ADN? Habíamos dicho que el ADN estaba formado, estaba formado por la unión de ¿qué? Bases nitrogenadas, unidos a través de puentes de hidrógeno con otras bases nitrogenadas. Adelante. ¿Cómo se llamaba a estas bases nitrogenadas? ¿Vos te das cuenta cómo es la estructura? ¿Qué parece? Parece un ¿qué? Sí, un pentágono. Y acuérdate que las bases nitrogenadas estaban formadas por ¿qué? Por azúcares. ¿Sí? Por azúcares. La semana pasada nomás dimos otra vez eso, dimos un pequeño resumen de eso. ¿Sí? Y bueno, y esos azúcares, fíjate un poco, ¿cómo es la estructura de esto? Si es un azúcar, ¿cómo se llama esa estructura? ¿Y cómo va a tener? Pentosas, ¿verdad? Acuérdate que el azúcar es la terminación de los azúcares, los glúcidos, tiene la terminación osa, ¿verdad? O sea que son pentosas, ¿verdad? Que están, obviamente, estas pentosas están unidas por grupos fosfatos, ¿verdad? Están unidas por grupos fosfatos. Anotate todo lo que yo te digo en mi caso. Sí, de esta manera. ¿Qué son estos rojos? Que este pentágono que está acá, esto es un azúcar. Este azúcar se llama pentosa, ¿sí? Todos son pentosas. Y esto que está acá, que parece un chupetín encurvadito, esto es un grupo fosfato, ¿sí? Y bueno, entonces, una base nitrogenada que también debe tener, por supuesto, nitrógeno de por medio. Pero vamos a ver dónde eso justamente se une. Porque sabemos que esto obviamente se va a unir con las bases nitrogenadas, que son ya sea adenina, guanina, citosina, ¿verdad? ¿Sí? Aquí estamos haciendo un pequeño resumen otra vez, un pequeño repaso de lo que dijimos de base. El cuadradito, ¿qué es? La base nitrogenada. Y va juntando la parte del cuadradito de la base nitrogenada, el redondito del grupo fosfato, y este pentágono es tu pentosa. Entonces la unión de todo esto es lo que se llama, y es lo que vendría a ser la cadena, ¿verdad? ¿Sí? La cadena, la hélice de, bueno, en este caso de uno de tu ADN, ¿sí? Pero esto se debe unir, ¿verdad? Para que esto se forme, porque acordate que esto es como tener así, este es un puntito, un puntito, dos puntitos, tres puntitos, estos son ¿sí? ¿Sí? Pero estos se deben unir. ¿Y cómo se unen? O sea, ¿tú te acuerdas cómo se unían? En este caso, toda base nitrogenada con bueno, todo esto, este conjunto, todo este conjunto de pentosa con fosfato con base nitrogenada, ¿cómo se unían esto? ¿Cómo se unían? A ver, te refresco tu memoria. Nosotros habíamos hecho que todo pentágono que está acá, y vamos a enumerar de esta manera: 1, 2, 3, 4 y 5, así de esta manera. ¿Sí? ¿Se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Eso es profe, esas son las ubicaciones de tus carbonos. ¿Bien? Las ubicaciones de tus carbonos. Nosotros, por ejemplo, en la química orgánica, cuando tenemos química orgánica, vamos a dar eso también. ¿Verdad? Pero nosotros no damos así de esta manera. Bueno, sí vamos a dar en algún momento el ciclo pentano, el ciclo, ¿verdad? Ciclo hexano, ciclo hexeno y demás. Que en realidad también es así de esta manera, donde cada vértice de tu figura es un carbono. ¿Sí? ¿Está? Cada vértice de tu figura es un carbono. En este caso que sería un ciclo pentano. Pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Ah? Se unía del 3 al 5. ¿Segura? ¿Segura? O sea, tú me estás diciendo de que esta hebra, de que está acá, es una de forma más lineal, así, de esta manera. A ver, así. Se debe unir de 3' a 5'. O se debe unir de 5' a 3'. Toda cadena, toda hélice, toda primera hélice se une, vamos a decirlo de abajo para arriba. ¿Cómo se lo conoce eso? Justamente se lo conoce a través de ese color. De 5' se va a unir a 3'. ¿Sí? 5' se va a unir a 3', 5' después se va a unir a otro 3', y así sucesivamente. Se va a unir de abajo para arriba. Esto también se había unido solamente con otro parámetro. Entonces, esta unión entre todas esas bases que están ahí, ¿sí? Va siempre de 5' a 3'. Habíamos dicho nosotros de que la otra hélice, de que la otra cadena era al revés, ¿sí? De que la otra cadena, la siguiente cadena, era la misma cosa, tenía la misma base, el mismo grupo fosfato, también las mismas bases nitrogenadas, ¿verdad? Pero ubicadas de otra manera. Pero ¿cuál es la cuestión? De que eso no se va a unir también así como en este caso de 5' a 3', sino que iba a ser una cadena antiparalela. ¿Qué quiere decir? Que este se iba a unir de arriba para abajo, ¿sí? O sea que se iba a unir ¿de dónde? ¿De cuánto a cuánto? De 3' a 5', ¿sí? Esto en realidad es así. Empezamos. Bueno, eso para que tengas en cuenta. Habíamos dicho que esto se iba a unir a través de qué? A través de puentes de hidrógeno, con otra base nitrogenada, que es justamente la de tu segunda hebra, tu segunda cadena. Bien. Para tu segunda cadena. La segunda cadena obviamente tendría otra base ahí, y esto tendría también una unión ahí entre una pentosa y obviamente debe estar unida a un fosfato también, y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Le viene por su memoria otra vez esto? Ya hablamos de esto. Habíamos hablado ya de esto. Ahora, vamos a hablar de cómo ocurre la división de este ADN. Vamos a hablar de cómo y por qué y a través de qué ocurre eso. Ese ADN. ¿Qué pasa? Habíamos dicho que el ADN se duplica, se replica, como quieren llamarlo. Pero ¿por qué ocurre?
través de qué? A través, acuérdate que cuál era la función de las enzimas. Acelerar el proceso. ¿Mm? Acelerar reacciones. Acelerar las reacciones químicas. ¿Y qué más? ¿Mm? ¿Qué más hacen las enzimas? ¿Qué más hacen las enzimas? Aparte de acelerar el proceso biológico, ¿no? ¿Qué más pueden hacer? Cumplen también papeles estructurales, ¿verdad? ¿Ayudan a qué? Ayudan también a que al rompimiento también de ciertas moléculas. ¿Sí? ¿Está? El hecho de que vos puedas comer y puedas digerir es porque vos tenés enzimas digestivas que hacen que destruya todo lo que comiste, ¿verdad? Si no es que si vos comiste una asada, va a salir una asada otra vez con la red, ¿verdad? No va a salir eso otra vez. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende, va? Entonces también las enzimas cumplen la función de rompimiento. ¿Eh? Sí, sí, cumple el proceso catabólico también. ¿Está? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Hay una enzima, y para ponerte en contexto, hay una enzima que va a actuar como un martillo. ¿Por qué es un martillo? ¿No? Bueno, es un martillo. Esto se me viene a la mente, ¿verdad? Cuando digo romper, ¿verdad? ¿Sí? Pues saben que ayer vi ese. ¿Cómo es que se llama eso? No es un payaso, no es. No. No. Ay, se me fue en inglés está el nombre. Una película de terror que un asesino en serie. ¿Qué minuto de este minuto voy a correr? 42. ¿Ah? 42. 40, 44. ¿Ya repito? Ahí está. Ay, no. Terrible. La última El 3, el que salió este año. ¿Qué vamos a ver? Bueno, se dijo luego de que esa película fue demasiado sangrienta para que no todo el mundo se olvide, ¿verdad? Porque es demasiado sangrienta. Muy despiadados. Y ella está viendo el 3, que es nuevo, ¿verdad? No todo se estrenó esta semana, no, se estrenó. Y ya demasiado bola, ya claro, no tenía sentido, yo veía que no tenía sentido. ¿Qué? La trama. Y si el tipo hace por gusto, ¿no? Y sí, Y matar por gusto. o sea, según Un espíritu. entiendo que un espíritu lo que realmente el asesino en serie es un asesino en serie, pero hace todo eso por el espíritu que tiene. Nunca di el contexto de esa película. Nunca. Buscando. Y hace de manera muy sangrienta. Pero bueno, continuando, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una enzima que así como este tipo, ¿verdad? Le va a, con su nombre, parece un machetillo, ¿verdad? Un hacha parece, ¿verdad? Bueno, con un hacha que le va a dar un tongo al ADN. Le va a dar un tongo. ¿Cómo se llama esa enzima? Esa enzima se llama topoisomerasa. Topoisomerasa. Esa es la enzima encargada de qué? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace la topoisomerasa? Fractura la cadena. ¿Sí? Fractura la cadena. ¿Para qué? Para liberar la tensión.
La tensión que hay a través de los puentes de hidrógeno que hacen que se enlacen muy fuertemente, ¿verdad? Y bueno, después, ¿qué pasa? Pasa que una vez que vamos a hacer con los mismos colores, ¿verdad? Para que se pueda pillar. Una vez que se le dio tongo, una vez que la topoisomerasa, la enzima, haya fracturado al ADN, ¿verdad? La molécula del ADN, ¿qué pasa? Vino otra enzima. ¿Y qué hizo esa enzima? Empieza a cortar. ¿Sí? Entonces, para hacer referencia a la cortadura, voy a dibujar una tijera. Voy a dibujar una tijera, o una tijera. Ahí. Ah, ¿verdad? Sí, empieza a cortar. Sí. Sí, los enlaces. Bueno, empieza a cortar los enlaces, ¿sí? ¿Cómo se llama esa enzima que corta los puentes de hidrógeno? ¿Entendés que cómo se llama? Se llama H8. No puedo poner. ¿Este puedo borrar? Sí, puedo borrar. Se llama helicasa. Esa es la enzima que se encarga de cortar los enlaces, ¿verdad? Cortar los enlaces. ¿Los enlaces? ¿Qué tipo de enlace? Puente de hidrógeno. No me dejes poner la fuente de hidrógeno como pH más. ¿Sí? Cortan los enlaces pH más. No es lo mismo pH a fuente de hidrógeno. ¿Okay? No me quería abreviar para una pH. No abreviar, de verdad. No, porque te puede aparecer en tu examen, ¿verdad? Así como justamente para que te confundas, ¿verdad? Enlace pH. No está acostumbrado a abreviar con NESH. No te acostumbras. Dele un nombre, dele a cómo se llama. ¿Okay? Bueno, entonces, la helicasa se encarga de cortar el ADN, ¿sí? O los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Fíjate, en algunos libros, ¿cuál es la primera enzima que se encarga? O sea, ¿cuál es la enzima? ¿Será que es primero la topoisomerasa o la helicasa? ¿Verdad? Te preguntas. En algunos libros aparece como la helicasa primero. En algunos libros. ¿Por qué aparece la helicasa primero? Porque, suponete una cuerda, ¿verdad? Un violín o lo que sea. Si vos cortás el violín, ¿qué va a pasar? Vos vas a empezar a estirar eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? En los nudos, acá esto se empieza a comprimir, ¿verdad? ¿Sí o no? Si vos cortás algo y ahí cuando empezás a estirar la parte de la arriba, entonces empieza a comprimir, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasa ahí? Ahí es donde ocurre, ¿verdad? O sea, viene la topoisomerasa y le da un tongo para que ni ella empiece, ¿verdad? No te vaya a hacerte el duro, ¿verdad? ¿Sí? Para que pueda construir y esto pueda continuar con el cortamiento, ¿verdad? ¿Sí? Con la cortadura. ¿Está? Por eso es que algunos libros te ponen primero como la helicasa, la primera enzima que se encarga de cortar, ¿verdad? Y luego la topoisomerasa, ¿verdad? ¿Y está bien o no está bien así? Estaría bien. Estaría bien. De ambas maneras estaría bien. Ahora, ¿qué pasa? Esto obviamente una vez que se corta, esto van a quedar ahí libre, ¿verdad? La intemperie, ¿sí? Van a quedar más o menos así como esto, ¿verdad? Cada uno con su AD, ¿verdad? Así va a quedar. Bueno, en realidad no va a quedar así de firme, pero
Va a quedar así, ¿qué va a pasar? O va a querer caerse, juntarse así entre los dos otra vez o caerse así, ¿verdad? Entonces hay otra enzima, que es una enzima, vamos a decirle, que estabiliza, ¿sí? Estabiliza las cadenas, ¿sí? Como que, no voy a dibujar ahí, voy a dibujar acá, como pequeñas personitas, ¿verdad? Yo me imagino eso, ¿verdad? Que se encargan de atacar. En realidad estas personitas son enzimas. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas enzimas o esas proteínas que se encargan de estabilizar o de agarrar las cadenas de tu ADN? Se llaman proteínas SSB o proteínas estabilizadoras, se le llama también, ¿verdad? Proteínas SSB o proteínas estabilizadoras. ¿Y cuál es su función? Ya te dice todo. Estabilizan las cadenas, ¿sí? Estabilizan las cadenas. De eso se encargan las proteínas SSB. Entonces, en general, hay tres tipos de enzimas que se encargan ya sea de cortar, de dar un tongo y de agarrarle a ellos la ¿verdad? ¿Sí? ¿Está? Vamos a decirle que son como asaltantes, ¿verdad? ¿Sí? Uno se encarga de darle el mosquete, el otro le corta ahí, el otro le agarra ahí y le llevan. ¿Qué sé yo, verdad? Entonces, estas tres enzimas son encargadas de separar en dos a las cadenas de ADN. Y bueno, ¿y cómo son estas cadenas entre sí? Son iguales. ¿Sí? En cierto modo son iguales, ¿verdad? Son iguales estas dos cadenas, solo que uno está, ¿verdad? Contado de abajo para arriba y el otro está contado de arriba para abajo, ¿verdad? ¿Sí? Pero en general son iguales. Bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre después? Estas dos enzimas, o sea, estas dos cadenas, quedaron ya ahí. ¿Cómo para qué? Como para que estos se puedan formar nuevamente o puedan formar nuevamente después otra cadena entre sí, entre ellos. Y ahí es donde entra, ¿verdad?, la parte importante de todo esto. Ahí es donde entra toda la parte importante de esto. ¿Por qué? Porque va a haber otra enzima que se va a encargar, ¿verdad? Me está dando cuenta de la importancia de la enzima, ¿verdad?, en todo el proceso, ¿verdad? ¿Sí? Va a haber otra enzima que aparte de hacer todo esto que hicieron, ¿verdad?, aparte de separar las dos cadenas, va a haber otra enzima que va a empezar a generar, ¿sí?, lo que se llama cebadores. ¿Qué son los cebadores? Son, vamos a decir, cadenas que se van a estar formando, ¿sí? Cadenas que se van a estar formando para la nueva unión y la nueva formación de ADN. ¿Tá? ¿Cómo se llaman a esa enzima en este caso? Esa enzima, a ver dónde puedo dibujar, dónde puedo hacer. Esa enzima se llama primasa. Primasa. ¿Qué es la primasa? Es una enzima, ¿verdad?, que trae ARN. ¿Y qué tipo de ARN, profe? Se lo conoce como ARN primes.
como también se lo conoce como cebadores. No sé por qué cuando escucho eso se me viene Optimal Writer. ¿Qué pasa con la primasa? La primasa trae una enzima que trae ARN para hacer un complemento a esa cadena, a esas dos cadenas que quedaron libres. Y bueno, ¿qué pasa después? Habíamos dicho que bueno, esta cadena iba a estar de 5' a 3', iba a estar hacia arriba, se iba a formar hacia arriba y este al revés, ¿verdad? ¿Sí? De 3' a 5' al revés. Ahora, una vez que vengan los ARN prime con los cebadores, lo que va a ocurrir es que va a formar ADNs. ¿Sí? Va a formar ADNs. En sí, 3 tipos de ADN. La idea pues es justamente que de esto se pase a esto, ¿verdad? A ADNs. Y se triple pues, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son esos ADNs? Está el ADN polimerasa. ¿No te suena eso a esto? ¿Te suena a esto, verdad? Quiere decir que acá esta enzima, ¿verdad? Esta ARN polimerasa es un tipo de molécula, es un tipo de enzima que agarra a esos ADN polimerasas, ¿verdad? Y cada enzima pues tiene que cumplir una función específica, ¿verdad? ¿Sí? Se encarga de algo en específico. Bueno, estas ARN polimerasas se van a encargar después de agarrar esos ADN polimerasas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estos nombres que van a llevar acá se van a llamar ADN polimerasas, ¿sí? Como nosotros lo llamamos como ADN hijas. Oye, se salieron de la nada. Bueno, ADN polimerasa. Y estos ADN polimerasa se van a enumerar. Este va a ser ADN polimerasa 3. Para que va a haber 3, 2 y 1. Bueno, ¿qué hace el ADN polimerasa 3? Atendé, porque esto puede que te salga, puede que te salga. ¿Bien? Puede que te salga. El ADN polimerasa 3 lo que va a hacer es que va a colocar ADN entre cebadores. O sea que en general, para 5' y 3'. O sea, ¿para cuál va a ser esto? ¿Eh? ¿Para cuál va a ser el ADN polimerasa? ¿Para este o para este? Para este, ¿verdad? Para este. Bueno, este en realidad voy a dibujarle con color rojo. Acuérdate que estos son estas hebras, ¿verdad? Este es el color rojito y este también debería ser color rojito. Para hacer más chucho. Así es, bueno, dijimos entonces de que a través de los ARN primes, o sea, los cebadores, estos van a empezar a unirse. Van a empezar a generar ADNs polimerasas. ¿Sí? 3, polimerasa 3. Después, ¿qué va a pasar con el otro profe que queda acá libre ahí, segundo ADN? Va a venir. Poner que
si te das cuenta, fíjate un poco acá cómo está. Acá todavía no forma en sí, no está formando en sí una cadena, ¿verdad? Está formando pequeñas cadenitas que después se deben unir, ¿sí? Pequeños fragmentos. Enseguida te voy a nombrar cómo se llaman esos fragmentos. Pequeños fragmentos van a estar creando las ADN polimerasa. ¿Qué va a pasar después? Va a venir el ADN polimerasa 1. ¿Qué va a hacer el ADN polimerasa 1? El ADN polimerasa 1 se va a encargar de quitar otra vez esto que está acá. Vamos a decirlo, vamos a ponerlo en contexto, vamos a ver en la vida cotidiana. Es como que, bueno, una persona se rompió, se fracturó, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa persona si es que no se opera? Bueno, o si se opera, ¿verdad? Para que vuelva a recuperarse, ¿qué se le pone a esa persona? Se le pone yeso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué? Para que se quede quieto ahí hasta que después se forme todo, se una todo otra vez un hueso y después se le saca el yeso, ¿sí? Bueno, ese yeso, hacerle cuenta de que es tu ADN polimerasa 3. Ahora, ¿qué hace el ADN polimerasa 1? Saca nuevamente ese yeso que tenés, ¿para qué? Para ponerte un platino después, ¿sí? Hacete cuenta de eso, ¿sí? Demasiado mal se rompió para esa persona y se tuvo que colocar platino. ¿Está? Retira entonces después el ADN polimerasa 1, retira estos que están acá, estos yesos que están acá, ¿verdad? Para poder colocar nuevos ADN. Y te vas a preguntar, profe, ¿qué hace el ADN polimerasa 2? Estamos nombrando a ese, nombramos al 3 y al 1. Y el ADN polimerasa 2 que es otra enzima, así como esto, va a estar ahí controlando que hagan estos dos trabajos, ¿verdad? Los otros dos están creando ahí y este está ahí, ¿qué hace? Está controlando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que controla, profe? Lo que controla es que justamente, ya sea las bases nitrogenadas, el tipo dice, bueno, adenina tiene que ir con citosina, o con guanina. Con guanina, ¿verdad? Adenina tiene que ir con guanina. No, este está timina, no, este no tiene que ir ahí. Sácale acá. Entonces, este es como el tirón, sabe de todas las enzimas que están acá, ¿verdad? Este es el que controla, el ADN polimerasa 2, es la enzima que controla que todos los códigos genéticos están bien y correctos para tu nuevo ADN que se va a estar formando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el ADN polimerasa 2? Corrige los errores de apareamiento. Mira que cuando hacemos referencia a apareamiento estamos haciendo referencia al par que se va a estar formando para tu nuevo ADN. ¿Sí? Esto habíamos dicho que esto también simultáneamente debe ocurrir para el siguiente, ¿verdad? Para esto. También se debe ocurrir de esta manera. Bueno. Dijimos que estos pequeños pedazos acá eran fragmentos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo se le llama esos fragmentos? Todo. Y ayer no estábamos hablando de eso. En un momento yo hice una pregunta así de los tiempos.
estos fragmentos se los llama como fragmentos de Okazaki. ¿Qué son estos entonces? Todo esto, a ver, ¿dónde puedo hacer? Arribita me voy a poner. Todo esto que están acá son fragmentos de Okazaki. Y así como un nombre para poner. Fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki son esos pequeños pedazos que se formaron, ¿verdad?, a través de estas enzimas que están acá. ¿Sí? Y bueno, quedó este espacio acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Quedó este espacio y para que se pueda unir esos espacios, para que se puedan unir los fragmentos de Okazaki, voy a hacer de un color verde. Para que esto acá se pueda unir y que se forme nuevamente una cadena de ADN, debe haber otra enzima encargada de eso. ¿Y cuál es esa enzima? La enzima ligasa. La ligasa es la enzima que se encarga de unir estos fragmentos de Okazaki. Entonces, una vez que se unen estos fragmentos de Okazaki, ahí es donde ya directamente se pueden unir estas dos hebras, estas dos cadenas, ¿sí? La cadena, vamos a decir, de la cadena vieja que estaba luego de por sí y la nueva cadena, ¿sí?, de ADN que se formó, para que después no se puedan unir tranquilamente a través de los puentes de hidrógeno y puedan formar dos ADN hijas. Estas dos ADN hijas son, y esto vendría a ser la ADN madre. Entonces, esa básicamente es la función de toda la replicación del ADN. No hay más otra cosa que decir. Esto era vamos a decirle, un resumen otra vez. Eso es más lo que explica en esta clase. Si se dan cuenta, hay varias enzimas acá que tienen funciones muy importantes acá, ¿sí? Y esas enzimas son lo que hay que, vamos a decirle, conocer, ¿sí? Hay que anotarlo. ¿Está? La topoisomerasa es la que se encarga de darle tono al ADN. La helicasa es la tijera, ¿sí? Las proteínas estabilizadoras o la SSB son las proteínas que se encargan de atacarle a las dos cadenas de ADN, ¿verdad? Después va a haber otra enzima que es la primaria que va a traer ARN, los cebadores. Los cebadores que van a ser como yesos, ¿verdad? ¿Sí? Para formar nuevamente una nueva cadena, ¿verdad? Después va a existir tres tipos de ADN, o sea, tres tipos de enzimas: ADN polimerasa 3, la 1 y la 2. La 3 se va a encargar de colocar esos cebadores, ¿sí?, de 5' a 3', y después la ADN polimerasa 1 se va a encargar después de sacar eso para formar nuevamente, para colocar un nuevo ADN, ¿sí? Y luego la ADN polimerasa 2, la otra enzima, se va a encargar de corregir todos los errores que hay, ¿sí? Corregir de que ya sea adenina, que como guanina y bla 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 bla, ¿sí? ¿Cómo se llamaban esos fragmentos que están acá? Se llaman fragmentos de Okazaki, ¿sí? Y esos fragmentos de Okazaki se deben unir a través de ¿qué? De una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? La ligasa, ¿sí? ¿Para qué? Para después formar nuevamente dos cadenas nuevas, ¿sí?, de ADN, para que esto forme nuevamente dos ADN. Eso es el resumen que dije, son un minuto de lo que ocurría todavía. ¿Está? Vale.